Nuestro invitado especial en esta edición de Efecto Naim es uno de los pianistas clásicos más taquilleros del mundo. Es reconocido por su estilo desfachatado, informal, algo revolucionario en este campo tan lleno de tradiciones y de rigideces. Eso por sí solo sería suficiente motivo para invitarlo al programa. Pero lo que lo hace realmente extraordinario es su historia personal. Una historia llena de tragedias, pero también de superación personal, de batallas legales y sobre todo de mucha música maravillosa. Se llama James Rhodes y como lo cuenta él mismo de una manera desgarradora en un libro que escribió que se llama Instrumental. Él fue un niño, se nació en Londres y se crió allí y fue muy feliz hasta los 6 años. Pero un profesor de gimnasia en su escuela lo violó constantemente entre los 6 y los 10 años. Esto desencadenó años de sufrimiento, intentos de suicidio, abuso de drogas, de alcohol y tratamientos en todo tipo de hospitales psiquiátricos. Pero fue la música fue lo que finalmente lo salvó. Nuestra productora ejecutiva, Laura Jaramillo, tuvo la oportunidad de conversar con este talentoso pianista sobre su increíble historia personal. Mire. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Claramente usted tiene una historia increíble de vida llena de momentos espantosos y maravillosos, pero una de las cosas que me impactó es saber que no había tenido ningún tipo de instrucción musical, de entrenamiento musical hasta los 14 años. Eso es completamente sorprendente porque la mayoría de los pianistas empiezan a tocar desde que son casi bebés. ¿Cómo pasó eso? Cuéntenos. La primera vez que entrené con un profesor de música fue a los 14 años. Hasta entonces era autodidacta. Aprendí a tocar música por mi cuenta y era como un refugio para mí. Pero cuando me gradué de la secundaria, mis padres no me dejaron estudiar música y como un típico adolescente dije, bueno, entonces voy a dejar la música por completo. También porque terminé hospitalizado en una clínica psiquiátrica, la primera de muchas veces. Fue 10 años después que regresé a la música casi por accidente. Decidí que quería ser agente musical porque necesitaba hacer algo relacionado con la música y pensaba que no era suficientemente talentoso para ser pianista profesional. Pero cuando me reuní con un agente para que me enseñara sobre su profesión, terminó pidiéndome que le tocara algo en el piano. Entonces lo hice. A mí me pareció que lo había hecho terriblemente mal, pero lo impresioné. Me dijo que nunca había oído a alguien tocar así, que no fuese profesional y que debería tocar profesionalmente. Obviamente no habían garantías, pero él pensaba que tenía suficiente talento para intentarlo. A usted la gente lo llama una estrella del rock del piano. Y es porque claramente tiene un estilo muy diferente a los de los pianistas clásicos, tradicionales, que ese mundo, el mundo de la música clásica, es un mundo lleno de reglas, de tradiciones, de expectativas muy estrictas. ¿Cómo, estando tratando de entrar a ese mundo tan difícil de entrar, usted decide romper todas esas reglas? Siempre hago lo que me hace sentir bien. La vida es muy corta. Yo recuerdo que cuando conocí a mi agente le conté una historia sobre la pieza de música de Bach que le iba a tocar. Bach también era como una estrella de rock. Él tenía 20 hijos, se casó con su prima, se acostaba con sus fans, tomaba mucho, peleaba, era todo un personaje. Entonces le conté a mi agente que Bach escribió esta pieza después de la muerte de su esposa. Y mi agente me preguntó por qué los músicos no le contaban a la audiencia las historias detrás de las piezas en sus conciertos. Entonces decidimos que yo debería hacerlo en mis conciertos. Y me he visto casualmente porque es lo más cómodo. ¿En qué otro género de música le obligan al artista a ponerse un traje formal? ¡Es ridículo! Por alguna razón la música clásica se ha convertido en un arte pretencioso. Lo único que debería importar es la música. La manera como se presenta tiene que cambiar. Y ahora quisiera hacer una transición y empezar a hablar de este libro instrumental en el cual usted cuenta esa historia traumática de su infancia, una historia de abuso, de violaciones infantiles, una historia de enfermedades mentales. Y
Esas son cosas muy dolorosas que la mayor parte de la gente mantiene secretas durante toda su vida, completamente privadas. ¿Por qué usted decide sacárselo al mundo entero para que lo vean, hacerlo una cosa pública y abiertamente conocida? Por una cantidad de razones. Yo solo tenía 38 años cuando me pidieron que escribiera una autobiografía. Al principio pensé que era muy joven para escribir algo así, pero también pensé que sería una buena oportunidad para hablar sobre la música. Pero también hablo sobre cosas muy difíciles, cosas de las que no solemos hablar, como las enfermedades mentales, el suicidio y la violación, y todas han sido parte de mi vida. Supongo que me parecía un poco raro hablar de todo lo bueno que había ocurrido en mi vida sin mencionar lo difícil. Sería deshonesto. Al final tuve que pasar por un largo proceso legal para publicar el libro. El caso llegó hasta la Corte Suprema del Reino Unido. Mi ex esposa me demandó y trató de evitar que se publicara el libro. Según ella, era demasiado tóxico. Y además de hablar de una gran cantidad de experiencias traumáticas, como dijimos, abuso, violaciones, también habla del poder de la música para sanar. ¿Nos puede compartir alguna anécdota, alguna historia, algún recuerdo específico de ese poder de la música para ayudarlo a superar los traumas que vivió? La primera obra musical que me cautivó fue una pieza de Bach. Tenía solo 7 años y era un niño un poco raro. Encontré un casete y recuerdo que cuando escuché esa música de piano todo cambió. Me empecé a sentir más seguro y a creer que el mundo era bueno. Sentí que había encontrado una razón para seguir viviendo, que había encontrado algo especial solo para mí. Era como la droga perfecta que nunca me decepcionaba, que no tenía efectos secundarios y que me transportaba a otra dimensión. Y eso es lo que hace la música para muchas personas. No es solo en mi caso. En cualquier parque del mundo encontrarás a niños que están obsesionados con la música. La música y el fútbol son probablemente las dos cosas más universales del mundo. Existe un estereotipo, una idea muy popular y muy común del artista que tiene una tortura interior, que los grandes artistas han sufrido gran dolor psicológico. Claramente usted es un gran artista y además ha pasado por una gran cantidad de dolor en su vida. ¿Siente que es un estereotipo válido, útil, verdadero? No. Mira, todos sentimos dolor. Estos grandes compositores también pasaron por momentos difíciles, pero crearon música a pesar de su trauma, no debido a él. La música para ellos, como también lo es para mí, es un símbolo de salud mental, no de enfermedad. Si no tienes algo creativo como la música o la escritura para calmarte cuando te entra una locura a las 4 de la mañana y quieres lanzarte por la ventana, probablemente lo harías. Estos compositores creaban para escapar de su trauma, no debido a su trauma. Y creo que es algo que todos deberíamos hacer más. Tenemos que encontrar tiempo para ser creativos. James Rhodes, uno de los pianistas de concierto más reconocidos del mundo, autor de Instrumental, una historia de su infancia, de abuso, de violación, de enfermedades mentales y de una recuperación increíble. Un gran artista que estuvo hoy con nosotros. James Rhodes, muchísimas gracias por estar con nosotros.